Buenos días, queridos estudiantes. Bueno, como les había comentado, debido a algunos inconvenientes que se han venido presentando en mi zona de residencia, vamos a seguir el análisis de la conservación de la energía, pero pues desde los videos. Espero les guste mucho, chicos, con todo el cariño del mundo. Vamos a comenzar. Como nosotros debemos hablar de todas las interacciones que van a actuar sobre nuestra máquina de Goldberg, es muy importante que entendamos cómo la energía, ¿cierto?, puede transformarse dependiendo del movimiento del objeto. En esta oportunidad vamos a hacer unos análisis con respecto a algunas trayectorias muy especiales que muy seguramente ustedes van a utilizar en sus máquinas de Goldberg. Entonces, empecemos. Vamos a comenzar con lo que es la interacción de la energía potencial gravitacional. Entonces vamos a comenzar con la interacción de la energía potencial gravitacional. En este sentido debemos entender que para poder analizar correctamente las interacciones y las energías debemos aislar los sistemas. En este caso vamos a hablar de que la sumatoria de fuerzas de otras energías o de otras interacciones es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la única fuerza que va a hacer que el cuerpo o el sistema cambie su posición va a ser la gravedad, ¿cierto? Entonces tendremos que hablar de que la única fuerza que actúa sobre el cambio de movimiento, en este caso debemos hablar del cambio de altura, es la gravedad. De esta manera, entonces, deberemos entender que efectivamente, al ser la única fuerza que interactúa en el cambio de posición del cuerpo, sobre él es que vamos a realizar este análisis. Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos un móvil, ¿cierto? En este momento tenemos un móvil, un objeto, cualesquiera, y ese objeto va a ser sometido a un movimiento de caída libre. Entonces vamos a hablar de que el objeto va a pasar de esta posición a esta posición, de esta posición a esta posición. Como siempre, deberemos tener una referencia con respecto al suelo. Entonces, imaginemos que aquí está nuestro suelo. Listo, perfecto. Bueno, nosotros habíamos visto que todo lo que está relacionado con el trabajo, ¿cierto? Aquí tendremos que hablar justamente del trabajo del sistema. Recordemos como la sumatoria de fuerzas por el cambio de posición, ¿cierto? Ahora, el movimiento del objeto va a intervenir bastante en el análisis que nosotros hagamos de lo que es el trabajo y la energía. Así, vamos a enunciar que el movimiento de este objeto va a tomar esta dirección. Entonces aquí vamos a hablar del movimiento. Acá tenemos ya el movimiento del objeto. Sobre este objeto o móvil físico, sabemos que van a interactuar algunas fuerzas. Entonces, tenemos, si el movimiento se realiza en este sentido, vamos a encontrar que hay unas fuerzas, vamos a llamarlas otras, hay unas fuerzas que están interactuando en detener el objeto, en que no avance, ¿cierto? Encontramos la resistencia del aire, encontramos una fricción que hay entre la superficie, ¿cierto? Y las capas de nuestra atmósfera.
Bien, ahora, nosotros también sabemos que gracias a la interacción que hay entre el movimiento y el objeto, hacia abajo siempre va a haber una componente del peso. Bien, perfecto. Ahora, en ese sentido, nosotros tendremos que hablar de que gracias a este cambio de altura, ¿cierto? Hay una energía inmersa en el movimiento del objeto. Aquí tendremos que hablar, por supuesto, de lo que es la energía potencial gravitacional. Recordemos que esa energía potencial gravitacional hace justamente referencia al trabajo que se realiza sobre el sistema, entendiéndose que el trabajo del sistema, asumiendo que la energía potencial gravitacional sea la única fuerza que actúa sobre el sistema, tendrá que ser igual a la fuerza, ¿cierto?, del peso por el cambio de altura, que nosotros sabemos que se refiere a la distancia recorrida por el objeto, y esto tendrá que ser igual. Pongan mucha atención, chicos. Tendrá que ser igual a W, que es el peso, ¿cierto?, por el cambio de altura. Entonces tendremos que hablar de Y2 menos Y1, ¿cierto? Recordemos esto. Este es el cambio de altura. Y esto que tenemos aquí se llama peso, que es la fuerza ejercida por la gravedad. También debemos relacionar que en las dos posiciones, vamos a anunciar aquí posición 1 y posición 2, efectivamente hay un cambio significativo de la energía potencial. No podremos decir que la energía potencial gravitacional es la misma aquí que aquí. En ese orden de ideas tendremos que hablar que la masa por la gravedad por el cambio de altura, o la altura en 1 menos la masa por la gravedad por el cambio de altura en 2. Recuerden que esta expresión que tenemos aquí se refiere justamente al cambio de la energía potencial. No podemos olvidarlo. Gracias a nuestro teorema de la conservación de la energía, sabemos que en cada posición del sistema físico debemos analizar qué ocurre con cada una de las energías. En este caso hablamos de la energía potencial gravitacional y de que es la única que actúa sobre el movimiento del sistema. Ahora, algo que también me parece muy importante. No solo podemos evaluar el sistema tomando en cuenta este movimiento, también podemos evaluarlo teniendo en cuenta, vamos a dibujar nuestro otro sistema, teniendo en cuenta que el movimiento se realiza en sentido contrario. Entonces tendremos que hablar que efectivamente ya el movimiento no se realiza en ese sentido, sino en este sentido. Mírenlo aquí, chicos. Aquí tenemos el movimiento. Esto es muy importante porque sus máquinas de Goldberg, en alguna de las etapas que determinaron para su creación, debería tener un componente de este tipo, ¿cierto? Dejando caer una pelota, dejando caer un objeto, creando un sobrepeso o un contrapeso en el sistema para pasar al siguiente movimiento. En ese orden de ideas, tendremos que hablar de que si tomamos como referencia, por supuesto, el suelo, y si asumimos que el movimiento se va a realizar en este sentido, tendremos que hablar que aquí primero va a haber una primera altura, ¿cierto? Una primera altura de referencia con respecto al suelo. Por supuesto, en el anterior sistema también lo había.
aquí tenía que haber un Y1, ¿cierto? Y1, si lo alcanzan a ver, y por supuesto tendrá que haber un Y2. Mírenlo acá, chicos, para que todos lo observemos. Perfecto. Recuerden, el objeto se mueve en este sentido. Bien, dicho de esa manera, también tenemos que hablar de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Por supuesto, acá tendremos que hablar de la componente del peso, ¿cierto? Y tendremos que hablar de la sumatoria de otras fuerzas. Recuerden que la idea de este sistema es poder entender cómo la energía potencial gravitacional va a ser la única que interactúa sobre el sistema. Entendiéndose eso, nuestro trabajo del sistema estará referido única y exclusivamente a la fuerza del peso. Ahora, es importante también entender que a medida que estos sistemas son analizados, debemos decir que la energía potencial aumenta o disminuye. En este caso que estoy señalando aquí, podemos concluir que la energía potencial gravitacional aumenta por el cambio de delta Y. Recordemos que ese delta Y se refiere a la altura. Y tiene sentido, chicos, estoy lanzando el objeto hacia arriba. Estoy haciendo que ese Y2 sea mayor, ¿cierto? Claro, por supuesto, dependiendo de la fuerza que utilice para poder desplazar el objeto en este sentido. Bien, aquí termina el primer análisis de la energía potencial gravitacional. Démonos cuenta que es muy sencillo, pero debemos ser muy cuidadosos cuando lo integremos a nuestro proyecto. Bien, ahorita vamos a iniciar con algunos ejercicios para que podamos comprender cómo esa energía potencial gravitacional es muy recurrente en la naturaleza. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.